¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿De frío? Se hace un poquito de frío, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a empezar con la primera parte, un repaso molecular primero, después las células, ¿ya? A ver, ya. Vamos a empezar de cero, repasando algunos temas importantísimos, ¿ya? A ver, dentro de la parte de biología uno. Saben que una característica de la vida es su organización, ¿sí? A ver, pregunta, ¿cuál es el primer nivel en la organización de la vida? No son las células, más pequeñito que las células. Son nuestros átomos y Atómico. Moléculas. el químico, correcto. Se llama gran nivel químico. Ahí hay átomos, moléculas, macromoléculas, supramoléculas, ¿no? En los seres vivos, antes que haber células, hay moléculas, ¿no? Que son estructuras químicas, ¿no? Ese nivel es considerado abiótico. ¿Por qué abiótico? Acá vida. La vida organizada empieza a partir de las células, tanto procariotas como eucariotas, ¿no? Ahora, en nuestro cuerpo existen moléculas inorgánicas. Ahí tenemos el agüita y los Minerales. 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 Correcto, el calcio, el fosfato, el magnesio, ¿no? Dentro de ellas la que más abunda obviamente es el agua, ¿no? Y también tenemos moléculas orgánicas, que siempre estarán hechas de cadenas de carbonito. Dentro de las moléculas orgánicas que hay en un ser vivo, hay moléculas orgánicas de peso molecular. Ahí tenemos los monosacáridos, que le llamamos azúcares. Tenemos los Aminoácidos. Ácidos. aminoácidos. Tenemos los nucleótidos, moléculas pequeñitas, y los ácidos grasos. Ahora, cuando estas moléculas orgánicas se unen en cadenas, van a formar moléculas más grandes, que se llaman las macromoléculas orgánicas. Macromoléculas. Ahí tenemos, cuando se encadenan monosacáridos, van a salir los Polisacáridos. el almidón, el glucógeno, la celulosa. Si se encadenan aminoácidos, aparecerán las Proteínas. proteínas. Si se encadenan millones de nucleótidos, aparece una macromolécula más famosa, el El ADN. el ADN. ADN y el ARN. Si se unen los ácidos grasos a la glicerina, salen los famosos Lípidos. lípidos. A ver, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un monosacárido y un polisacárido? Los monosacáridos son moléculas pequeñitas, simples, chiquititas, y los polisacáridos son macro. Macromoléculas. Macromoléculas. ¿Por qué ambas son orgánicas? Todas estas están hechas de cadenas de carbono, ¿sí? Carbono. Muy bien. Carbono, carbono. Vamos a ver unas que ha habido en lectura también en la universidad. Vamos a ver una de las moléculas iniciales de la vida, las proteínas, ¿ya? ¿Por qué hemos puesto este tema, jóvenes? Por la repercusión que tiene a nivel de nuestra actividad biológica, ¿ya? A ver, una preguntita inicial. ¿Por qué les llamamos proteínas? Viene el prefijo pro o proto. ¿Qué significa proto? Proto. Primero. Lo primero, lo esencial, lo antiguo, lo primitivo, ¿no? Todas las proteínas son moléculas, el inicio de la vida, es la base de la vida, ¿no? Estas moléculas son muy importantes en los seres vivos, son macromoléculas que van a constituirse en la maquinaria de nuestra vida, es decir, en estas moléculas van a recaer la mayor cantidad de funciones biológicas. Son las moléculas más chambeadoras en el cuerpo. Estas moléculas van a hacer diversidad de funciones. Yo podría decir, sin proteínas no podría haber vida. ¿Por qué? Porque permiten la actividad de la vida, ¿sí? Las funciones. Y dentro de la multiplicidad de funciones o variedad tenemos muchas funciones que pueden hacer. Vamos a aprender esto bien y ampliar, ¿ya? Muchas proteínas, su función es convertirse en enzimas. Químicamente las enzimas son proteínas que actúan como biocatalizadores. A ver, ¿quién me dice qué es un catalizador? Catalizador. Acelerador de reacciones químicas. Mu- El metabolismo. Correcto, son moléculas que cambian la velocidad de una reacción química y mayormente las aceleran. Y estos catalizadores aceleran las reacciones químicas dentro de los seres vivos. Por ejemplo, las enzimas siempre se van a fijar a una molécula que van a ayudar a su descomposición, se llama sustrato. Una vez que se acoplan al sustrato, aceleran la reacción, pero el sustrato se descomponga en nuevas moléculas llamadas productos. Por ejemplo, a ver ya, cuando ustedes comen almidón,
porque han comido en la mañana, van a producir enzimas que van a descomponer el almidón. Se llaman las Amilasas. 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 Las amilasas se fijan en el almidón y aceleran su descomposición. Descomposición. ¿Y qué va a salir cuando se descompone el almidón? Van a salir maltosas y después saldrán las glucosas, Glucosa. ¿correcto? Entonces, ya, pregunta, ¿qué son las enzimas? Las enzimas son un grupo de proteínas que actúan como catalizadores. ¿Qué significa? Acelera nuestras reacciones químicas permitiendo funciones como la digestión, en las plantas la fotosíntesis, la respiración celular. Pues hasta la reproducción ocurre por las enzimas. A ver, ¿quién se acuerda? Para que el espermatozoide fecunde al óvulo, ¿qué lleva el espermatozoide en su cabecita? Una bolsa con Enzimas. ¿qué se llama? El acro. El acrosoma. Libera las enzimas y descompone las envolturas del óvulo y ocurre la fecundación. Pues hasta podríamos atrevernos a decir, sin enzimas no podría haber vida. ¿Por qué? No ocurrirían nuestras reacciones químicas y no se realizarían nuestras Funciones. funciones. En todas las funciones de un ser vivo deben actuar las enzimas, acelerándolas, ¿no? Muy bien. Otras proteínas van a actuar como hormonas. Son funciones como estamos viendo. Cuando una proteína, su actividad es hormona, cuando es un estimulador químico. Esas proteínas hormonales las fabrican las glándulas, circulan por la sangre y van a actuar en las células, en los órganos, para mejorar sus funciones. Ahí tienen hormonas como la prolactina, la somatotropina, la Insulina. Jóvenes, para que nunca se equivoquen, ¿cómo detectar que una hormona pertenece a las proteínas? Debe acabar en ina. Las gonadotropinas, la insulina, la prolactina, la oxitocina, son hormonas que pertenecen a las proteínas. Obvio, ojo, perdón, no toda hormona es proteína. Hormona significa molécula que estimula. Hay, por ejemplo, hormonas que no son proteínas, que son grasas. Ahí están los esteroides, la Testosterona. testosterona, estrógenos. ¿En qué termina pues testosterona? No termina en ina, por lo tanto no es una Proteína. es una grasa, es un esteroide, ¿no? Muy bien. Ahora, y esto es muy importante, miren, en la membrana de nuestras células, de todas las células de los seres vivos, las proteínas son importantísimas. Actúan como transportadores, como carriers, como receptores químicos. O sea, donde abundan proteínas es en la membrana de nuestras células y ahí actúan como moléculas para transporte, receptores químicos, reconocimiento. ¿Sí? ¿Cómo ingresan las moléculas a nuestras células? ¿Qué hay en la membrana? Muchas proteínas. Y actúan como receptores, hacen poros, canales, ¿no? Ahora, también las proteínas son moléculas de transporte, circulan en líquidos transportando moléculas que no pueden circular en líquidos. Ahí tienen la hemoglobina que está en los glóbulos rojos, que transporta el oxígeno. Las albúminas transportan grasas, minerales. La ceruloplasmina, bueno, acá está escrito, mal escrito, ceruloplasmina transporta cobre. Pregunta, ¿dónde abundan proteínas transportadoras? Circulan por Sangre. la sangre. ¿Para qué deben circular proteínas transportadoras? Para transportar moléculas que no pueden circular por la sangre, como el oxígeno, como las grasas, como los Minerales. minerales. Correcto. Y a esto hemos visto bastante. Las proteínas son moléculas también que dan soporte a los tejidos. Ahí tiene la proteína más abundante del humano, que es el Colágeno. Colágeno. Pregunta, ¿el colágeno es una proteína intra o extracelular? Extracelular. Extracelular. Forma la matriz de los tejidos conectivos, ¿no? La queratina más bien es una proteína intracelular, está dentro de las células de la epidermis, Epidermis. epidermis, forma las uñas, cabellos, cachos, los pezuñas, ¿no? Otra función de las proteínas son moléculas de defensa. Las proteínas van a convertirse en moléculas de defensa, ahí son las inmunoglobulinas. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué células producen las inmunoglobulinas? Los plasmo, Plasmocitos. Plasmocitos.
Plasmocitos. Derivados de los linfocitos, B. T o B. No, linfocitos B, pues, provienen de linfocitos B, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ampliar más eso, ¿ya? A ver, también las proteínas permiten la contracción de los músculos. En las células musculares hay proteínas que forman las fibrillas, hay miosina, lactina. También son de reserva, pueden guardar alimentos. Las gluteínas, proteínas que almacenan alimento en las semillas. Las ovoglobulinas y ovalbuminas en el huevo. La caseína de ahí, en la mañana han tomado caseína. En la leche, en el queso, pues, proteínas de reserva. También cumplen función reguladora. Las proteínas permiten que la célula tenga su ciclo de vida, esas se llaman las ciclinas. También las proteínas actúan en mantener el equilibrio del cuerpo, la homeostasis. Ahí hay proteínas de la coagulación, la trombina y la fibrina. Son proteínas que actúan en la coagulación. Jóvenes, saben que la coagulación es un mecanismo homeostático. La coagulación es un mecanismo, una función para impedir la pérdida de líquidos, de sangre. Y si se mantiene el equilibrio, estamos hablando de la Homeostasis. 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 Ahí actúan proteínas que no dejan perder sangre, las proteínas de la coagulación. Coagulación. Ovulación. Inclusive, jóvenes, miren, para hacerlo más, muchas proteínas pueden cumplir más de una función, o sea, son tan espectaculares que una proteína puede hacer más de una función. Por ejemplo, las proteínas de la membrana cumplen varias funciones, son receptoras, son estructurales, son enzimáticas. La ferritina es una proteína que transporta el hierro y también lo puede almacenar. La miosina, proteína de la contracción y también de el ATP. O sea, como ven, las moléculas más importantes. A ver, ya vamos a repasar, ¿ya? A ver, yo quiero que ustedes participen. Pregunta, ¿por qué las proteínas son tan importantes para la vida? Moléculas que realizan muchas Muchas funciones. Funciones. moléculas chambeadoras. ¿Cuándo una proteína tiene actividad enzima? Cuando es un Biocatalizador. Catalizador. ¿En quién se fijan las enzimas para acelerar las reacciones? En moléculas llamadas los sustratos. Sustratos. Gatos. Y los sustratos se convierten en nuevas moléculas llamadas los Productos. productos. Muy bien. ¿Cuándo una proteína tiene actividad de hormona? Cuando es un estimulador químico. Ahí está la prolactina, la hormona del crecimiento. ¿Dónde hay muchas proteínas? En las Membranas. membranas celulares. Ahí actúan como receptores, como transportadores, ¿no? En la sangre y en los líquidos del humano circulan muchas proteínas. ¿Para qué? Para transportar moléculas que no pueden circular solas. Acá está la hemoglobina que lleva el oxígeno, las albuminas que transportan grasas, ¿no? Las proteínas pueden formar moléculas de soporte, dureza. Ahí está el colágeno, la queratina, la elastina, ¿no? Las proteínas impiden la actividad de los virus. Se les llama las proteínas de la defensa, las inmunoglobulinas, ¿no? A Inmunoglobulinas. ver, también en las células del músculo abundan proteínas formando alambritos para la contracción. Hay proteínas como la miosina y la actina. Las proteínas también pueden guardar alimento para el desarrollo de un nuevo ser vivo. Ahí tienen las proteínas en las semillas, en el huevo, en la leche. La ferritina es la proteína que almacena el hierro. En la célula hay las ciclinas. ¿Para qué sirven estas proteínas? Controlan el ciclo de vida regulan el ciclo de vida de las células. Muchas proteínas son homeostáticas, impiden alterar el equilibrio. Ahí están las proteínas de la Coagulación. coagulación, trombina, fibrina, ¿no? Muy bien, jóvenes. Vamos a ver ahora una lámina, ya que hemos aumentado un poquito nada más. A ver, ya. Por ejemplo, acá tienen el enemigo público número 1 del mundo. ¿Qué se llama este? El SARS-CoV. SARS-CoV-2. Sarco. Ahora, esta es una molécula que está produciendo esta pandemia, que es un virus, en cuyo interior lleva ARN. ¿Sí? Y el ARN ahí está su material genético. Y el virus está protegido por una cápside hecha de proteínas que forma la nucleocapside, una envoltura, y en la superficie tiene proteínas, miren, hasta el virus tiene proteínas, se llaman las proteínas S o Spike, que le dan la forma de coronavirus. Joven, ¿saben que ha aparecido una nueva variante? ¿Cuál es? Delta. No, ya esa ya es conocida. Otra, ya llegó al Perú.
¿No han escuchado las noticias? En Arequipa ya hay ¿No? 2 casos, creo. Se Ah, llama ¿MU? MU. ¿Se llama Mu? MU, sí, correcto. sí. Pues, ¿por qué han aparecido ya? Y acá lo vamos a explicar. Ya miren, si este es el virus de la COVID, dentro del virus hay ARN, ¿correcto? Acá hay material genético. Y el virus, como el ARN está dentro, protegido por proteínas, por alguna influencia externa, este ARN puede alterarse, ¿correcto? Y se produce nuevo material genético y se produce de ahí la variante o mutación, pues. Mutación. Entonces, ¿qué se altera? El material genético se está alterando. Eso no es novedad, jóvenes. Una característica típica de los virus es que constantemente sufren mutaciones. ¿Por qué pueden sufrir mutaciones? Porque dentro del virus hay material genético. Puede ser ADN o ARN. Por ejemplo, y esto lo sabían siempre. Por ejemplo, hay un virus famoso en la humanidad que es el virus de la gripe. Virus de la influenza, virus de la influenza, por ejemplo, que fue una epidemia también, ¿no? Por ejemplo, este virus, como tiene material genético, ese material genético va a ir cambiando. Se llama muta, ¿aló? Mutaciones. Mutación. Los virus constantemente están mutando. Por eso y la gente no sabe, cree que esto es una cosa rara, es lo que debe ocurrir. Por ejemplo, la gripe, todos los años da gripe. Y saben que todos los años aparecen nuevos virus para la gripe. Por eso, si los vacunaron para la gripe este año, para la gripe viral, al otro año hay que poner otra vacuna. ¿Por qué? Porque ese virus ha sufrido una Una mutación. 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 Por eso cada año aparecen nuevas vacunas para la gripe, ¿no? Entonces esto está ocurriendo también con el COVID, ¿no? Por ser un virus que tiene material genético. Ahora, el virus de la COVID presenta proteínas en la superficie que llaman las proteínas Spike. Ahora, estas proteínas ayudan a que el virus sea su capacidad de daño. Va a acoplarse a proteínas de la membrana de las células del pulmón, que es un receptor, que también es otra proteína. O sea, el virus usa un receptor de las membranas. Como me dijo un compañero, como una llave. Se une al receptor e ingresa el virus a las células y ya las parasita. Y se inició la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo entra el virus de la COVID a nuestras células? Que en la membrana una proteína que es un receptor Receptor. que se llama la EK2. ¿Saben de qué viene EK2? Enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Y qué son las enzimas? Son Proteínas. proteínas. Ahora, una vez que ingresa el virus de la COVID o el SARS-CoV-2, nuestro cuerpo va a producirle unas moléculas que tratarán de anular lo que son las inmunoglobulinas. Por su forma o disposición también se llaman las gamma globulinas, lo que la gente llama los Anticuerpos. Y cuerpo. Anticuerpos. Anticuerpos. Ya. Se le llama, jóvenes, vamos a traducir. ¿Por qué se llaman anticuerpos? Contra un cuerpo extraño. ¿Por qué se llaman lo mismo, inmunoglobulinas? Proteínas globulares de defensa. Y pertenecen a la reacción de las gamma globulinas. Hay alfa, beta y gamma globulinas. Por la estructura molecular se llama gamma globulinas, que es el sinónimo, ¿sí? Muy bien. Pregunta, ¿para qué producimos las inmunoglobulinas? Para anular los antígenos, las proteínas del virus de la COVID, ¿sí? A ver, otra. Las proteínas también pueden actuar como hormonas, ayudando a estimular funciones en el cuerpo. Ahí está la insulina, la somatotropina, más conocida como hormona del Crecimiento. crecimiento, ¿no? Las hormonas son las hormonas son estimulantes que producen las glándulas endo. Endocrinas. Ya, a ver, una pregunta. ¿Toda hormona es proteína? No. 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 La mayoría son proteínas, pero otras hormonas pueden ser grasas, ¿correcto? Lo que sí es correcto, ¿toda enzima es proteína? Sí, generalmente las Sí. enzimas sí son proteínas. Ahora, las proteínas también están en las células musculares permitiendo la Contracción. Contracción. Ahí está la miosina, la actina, la troponina, ¿no? Proteínas que permiten la contracción. Bueno, jóvenes, vamos ahora a lo químico, ¿ya? Las proteínas son macromoléculas porque están hechas de cadenas de aminoácidos que son orgánicas porque siempre llevan carbono unido al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno.
Son moléculas orgánicas, ¿sí? Algunas proteínas, aparte de llevar CHO, entra un elemento frecuentemente. Si digo frecuentemente, significa no siempre, ¿eh? Que es el azufre, que formará enlaces bisulfuro cuando en la cadena de aminoácidos tipo cisteína. Y esto ocurre, por ejemplo, en la insulina. Ahora, algunas proteínas, aparte de llevar CHO, pueden llevar fósforo. Hasta de ahí sale el nombre, se llama las fosfoproteínas. Proteínas. Fosfoproteínas. Otras pueden llevar hierro, como la hemoglobina, cobre, como la ceruloplasmina. Hasta yodo, serían proteínas con yodo, como la tiroides, ¿no? Zinc, como las hormonas, perdón, como las enzimas. Ya, a ver, pregunta de acá, ¿ya? ¿Por qué las proteínas son compuestos orgánicos? Químicamente son cadenas de millones de átomos de Carbono. carbono, correcto. Toda proteína en su estructura debe llevar fósforo, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. Muchas proteínas, aparte de llevar CHO, pueden presentar el azufre. ¿Verdad? Verdadero. Correcto. Muy bien. Ahora, ¿quién elabora las proteínas? Son fabricadas por sus propias células. La fábrica de las proteínas es un organelo que hay en todo tipo de células, que son los ribosomas. Y en células nuestras también lo hace el retículo rugoso. Son las fábricas de las proteínas. Ahora, ¿cómo se elaboran las proteínas? Quien tiene la información para elaborar esas moléculas es el ADN. La clave es el recetario para fabricar el producto que es la proteína, ¿ya? Por lo tanto, si las proteínas se elaboran siguiendo información del ADN, son moléculas específicas para cada ser vivo. O sea, mis proteínas son diferentes a las de otro ser vivo. ¿Por qué? Porque tengo distinto material Genético. Muy bien. Ahora, las proteínas químicamente son moléculas enormes hechas de secuencias largas de aminoácidos. Estas unidades llamadas aminoácidos se van a ir pegando a través de enlaces químicos llamados peptídicos. Y para que se pegue un aminoácido a otro y formar la cadenita, se van desprendiendo en cada enlace moléculas de agua. Por cada enlace va a salir una molécula de agua. Ahora, si quiero descomponer una proteína, tengo que devolver el agua al enlace. Eso se llama la hidrolización o hidrólisis. Hidroagua, lisis no es romper. Entonces el agua rompe las cadenas de las proteínas para que salgan los aminoácidos. Ya, si no me responden esto, me golpeo acá en la pantalla. Pregunta, para que se hidrolicen proteínas se requieren las proteínas, agua y una molécula más que acelere esa reacción. Enzimas, correcto. Enzimas. Si no, no se descomponen, pues sí. Ya, a ver, si me han entendido. A ver, unas preguntitas. ¿En qué se diferencian las proteínas humanas a las proteínas de la vaca? Se elaboran material genético. Cerca. Está bien, pero corrige. Está muy bien. Se elaboran siguiendo distinto material genético. Correcto. Genético. Muy bien. Ahora, químicamente, ¿qué es una proteína? Macromoléculas hechas de cadenas de de cientos de aminoácidos. Aminoácidos. ¿Cómo se unen los aminoácidos? Por enlaces Peptídicos. Peptídicos. ¿Cómo se descompone una proteína por una reacción química llamada Hidrolización. Hidrolización. hidrolización? Para que esa reacción se acelere, se requieren Enzimas. Encima. Sí, bien. Pues ya, no puedo hacer más simple que esto. ¿Cómo se va construyendo las proteínas? El ADN, que es el amo y señor de la célula, tiene la receta. Dice, ya acá están los aminoácidos, ya yo voy a ubicarlos. Primero vas tú, segundo vas tú, tercero vas tal, y los empieza a ubicar. Se pegan los aminoácidos por enlaces peptídicos y salen las proteínas. Por lo tanto, una proteína es cadena de muchos aminoácidos pegados por enlaces Peptídicos. Ya, a ver, vamos a ver. Por lo tanto, ¿qué sería el aminoácido? Los aminoácidos son las unidades químicas de las proteínas. Bueno, siempre pongo el ejemplo, disculpe que sea pesado. Como los ladrillitos, ¿ya? O como los sillares que van a pegarse y formar las proteínas. Entonces, ¿qué son los aminoácidos? Son sus unidades. Son moléculas orgánicas pequeñitas que en su estructura llevan el grupo amino y el grupo ácido o carboxilo. Jóvenes, sabrán química orgánica, ¿no? ¿Aló? Sí, profe.
Si no, lo llamo a mi colega, acá tengo el teléfono. ¿Qué se llama mi colega de química? Para que les jale las orejas. El famoso T, el de la química. Tigre, tigre. El tigre, Sí, cínico. Francisco Medina, pues ya, Medina. a ver, ya. Ya, a ver, Medina. vamos a ver. Yo voy a preguntar, ¿cuándo una molécula es orgánica? Cuando está hecha de cadenas de carbono. Los carbonos, el carbono es tetra, Tetravalente. solo usa la Tetravalente. valencia 4. Tetravalente. Los carbonos se pegan por enlaces, pueden llevar hidrógenos, otros elementos. Pregunta, cuando en la cadena de carbono solo hay simple, se llaman alcanos. Ahí están el metano, el propano, el butano, el hexano, ¿correcto? Si en la cadena hay doble enlace, los Alquenos. Alqueno. alquenos, los de doble enlace, ¿no? A ver, un alqueno termina en eno, Propeno. correcto. Si hay triple enlace, se llaman los Alquino. alquinos. Pregunta, si una molécula orgánica tiene dobles enlaces, se llaman también compuestos. Si tiene dobles o triples enlaces, se llaman compuestos Alqueninos. Insaturados. insaturados. A Insaturados. ver, ¿qué es un compuesto monoinsaturado? Solo en la cadena hay un doble enlace. ¿Cuándo se llama poliinsaturado? Hay varios dobles Dobles enlaces. enlaces. Ahora, si en la cadena de carbonos encuentro uno o varios grupos OH, son los alcoholes. Si encuentro el grupo CHO en un extremo, los Aldehídos. aldehídos. Si encuentro en su cadena el grupo CO, los cetonas. Si Cetonas. encuentro el grupo COH, los ácidos orgánicos o Ácido ácidos carboxílico. carboxílicos. ¿Cuál es el ácido carboxílico más chiquitito? El de un carbono se llama el ácido Etanoico. metanoico, pues HCOH, que en biología también lo conocemos, se llama el ácido fórmico. Fórmico viene de formix, que es hormiga, el ácido de las hormiguitas. El de dos carbonos se llama el ácido etanoico. Sí, dos carbonitos etanoico, ¿no? Más conocido como el acético, que está en el vinagre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya, bueno, regresemos a esto. Perdón que me haya desviado. ¿Qué son los aminoácidos? Moléculas chiquititas orgánicas que llaman el grupo amino y el grupo ácido. Hay muchos aminoácidos, los que importan más son los que forman las proteínas. Ahora, ¿cómo se pegan los aminoácidos? Por enlaces peptídicos. Primero se van a pegar dos, se llama dipéptido. Se pueden pegar tres tripéptido, hasta formar largas cadenas que son los polipéptidos. De ahí saldrán nuestras proteínas. Ahora, ¿quién tiene la clave para que los aminoácidos se unan y se peguen? El código genético del ADN, Avena. el ADN, ¿no? Ya, a ver. En la naturaleza existen muchos aminoácidos, pero solo son 20 distintos constructores de la mayoría de proteínas de los seres vivos. Ya voy a poner todo un tenor o toda una preexplicación, ¿ya? Si no me responden el colmo, acá no hay que saber biología, solo hay que razonar. Pregunta. Ya, pregunta de examen de admisión. Ya, pregunta. Todo ser vivo en sus células y tejidos debe llevar proteínas. Las proteínas son macromoléculas hechas de cadenas de aminoácidos. ¿Sí? Hasta ahí entienden. En la naturaleza existen 20 aminoácidos diferentes que van a construir las proteínas de todos los seres vivientes. Pregunta, ¿cómo diferencia una proteína de otra? Puesto que cada ser vivo Cantidad tiene de sus propias... aminoácidos. Uno, cantidad de aminoácidos, correcto. Segundo, las Variedades. variedades. Pueden usarse los 20, pueden usarse 18, pueden usarse 15. Y tercero, el orden donde se ubica cada aminoácido. ¿Quién determina ese orden? ¿Quién determina el orden? El código G. Luego de código genético. Ya, a ver, otra vez, ¿ya? Por lo tanto, en la naturaleza existen millones de formas de proteínas. Cada especie tiene sus propias proteínas, el humano, el perro, el gato, las bacterias, los virus. Ahora, ¿cómo diferencian una proteína de otra? Cada proteína debe tener su propia cantidad de aminoácidos pegaditos. Sus propias variedades. Puedo usar 20, puedo usar 18, puedo usar 17. Y los va alternando. Y lo más importante, la posición en la cadena, ese orden donde se ubica cada aminoácido,
lo determina el código genético del ADN, ¿no? Muy bien. Ahora, los aminoácidos van a formar cadenas hasta construir las proteínas. Ahora, si queremos descomponer una proteína, hay que realizar una reacción llamada hidrólisis. La hidrólisis va a una reacción para romper los enlaces con agua, ¿sí? Y acá actúan las enzimas. Primero saldrán pedazos de proteínas llamados péptidos. Si se logran romper todos los enlaces, quedan libres los ¿Aló? Aminoácidos. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profesor. Ya. Sí, profe. Si Confirmo. descomponen toda la cadena, quedan libres los aminoácidos. Aminoácidos. Para que ocurran estas reacciones, ¿qué debemos usar en los seres vivos? Enzimas llamadas las proteasas. Ya, no me Proteasas. pueden fallar esta pregunta. ¿Dónde realizan este proceso de descomposición de proteínas? ¿Se han tomado desayuno o ya lo están haciendo ahorita? En las células. No. ¿Dónde hacen este proceso? ¿Se han comido o lo están haciendo ahorita? En el estómago, en el estómago. En la digestión. La gestión. La digestión. Y a ver, vamos a analizar. Por ejemplo, si ustedes han tomado leche, vienen proteínas de la vaca, la caseína. Si han comido carne, proteínas de otro animal, ¿no? Esas proteínas no son del humano, ¿correcto? Pero no las vamos a introducir a los tejidos, las vamos a introducir al tubo digestivo, al estómago, que llaman ya al intestino. Ahí el humano segrega enzimas para descomponer las proteínas hasta sus aminoácidos. ¿Por qué hacemos esto? Porque esa proteína es de otra especie. Es distinta a la nuestra. Entonces, ¿qué ocurre? Obtenemos los aminoácidos, como son moléculas chiquititas, se absorben, pasan a la sangre. La sangre, que es un río repartidores, reparten a cada célula los aminoácidos, como que les entregan los ladrillitos. ¿Qué hacen las celulitas? Con nuestro propio código, fabrican nuestras propias proteínas. ¿Sí? A ver, una preguntita. Si una proteína extraña entra al humano, pero no entra al sistema digestivo, sino a otro tejido, ¿qué va a ocurrir? Dígame, como lo que ocurre con el COVID. Ya vamos a explicar. Si una proteína diferente a la del humano, por ejemplo, la que traen el cuerpo la toma como extraña, ¿correcto? Extraño. Dice, yo no he fabricado proteínas, ¿qué pasa? Estas proteínas no son mías, como lo que ocurre con el COVID. Lo que hemos visto, miren, cuando entra el virus de la COVID, ya vamos a ponerlo acá, las proteínas que tiene el virus no son del humano, porque nosotros no hemos fabricado eso. Nuestras células, ¿qué dicen? Estas proteínas yo no he fabricado. Por eso reaccionamos y le producimos los anticuerpos. Correcto. Muy bien, correcto. Los anticuerpos solo se producen para proteínas diferentes a las del humano, ¿correcto? Entonces, a ver, una preguntita fácil. Si un humano se come el virus de la COVID, ya viene en una comida, que a veces no la desinfectan, pregunta, hay una posibilidad buena para nosotros. ¿Qué pasa con las proteínas del virus de la COVID en el intestino? Se van a descomponer. Y ya no va a haber las proteínas, van a salir sus aminoácidos. Correcto, muy bien. Pero ¿cuándo se infectarían de la COVID? Cuando no entra al tubo digestivo, sino va a entrar a las vías respiratorias. Ahí están sus receptores, ¿no? Sobre todo abundan ahí sus receptores. Muy bien. Chévere. Vamos a ver ahora cómo son los aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas chiquititas, orgánicas, que llevan en el centro un carbono. Ahora, su nombre nace porque llevan el grupo amino, que es el NH2. Lo pueden poner como NH2 o con sus enlaces así. Y el grupo ácido, que es el grupo carboxilo, COOH. ¿Sí? Este es el grupo carboxilo. Como es un compuesto orgánico pequeñito, el carbono vale 4. En el tercer enlace va a ir un hidrógeno. Y en el cuarto va a ir una cadenita, que le llaman cadena lateral o radical. ¿Correcto? Que puede ser un hidrógeno, puede ser un CH3, puede ser una cadena, un CH2, CH2, CH3, ¿no? Es una cadena lateral, ¿sí? Ya, ahora pregunta. En la naturaleza existen 20 distintos aminoácidos, ¿correcto? Pregunta, ¿en qué se diferencia un aminoácido de otro? En su colita o cadena llamada el Radical. El radical. El radical, correcto. Pregunta, ¿en qué se parecen los 20 aminoácidos? Todos deben llevar el grupo amino y el grupo Carboxilo.
Carboxilo. Carboxilo. Correcto. ¿Qué es en el centro del aminoácido que encontramos? Un átomo de De carbono. de carbono. Carbono. ¿Qué es tetravalente? Tetravalente. Tetravalente. Muy Tetravalente. bien. Ahora ya. Los aminoácidos son, vamos a ver unas propiedades. Son moléculas que tienen, al llevar el grupo amino y el grupo carboxilo van a presentar la siguiente característica. Número 1. El grupo carboxilo, que es el COH, se comporta como un ácido. Ya, última pregunta que lo molesto a mi amigo Francisco. Pregunta, químicamente, ¿qué es un ácido? Dígame. ¿Qué son los ácidos? Jorge, ¿saben qué es un ácido? Me amargo, ¿ah? ¿Qué son los ácidos? Nada. Ya, acá está el teléfono. Lo llamaré al profesor para decirle que ustedes no responden. ¿Qué es un ácido? Nada. Ya, yo les voy a ayudar. Los ácidos son compuestos químicos. Hay ácidos inorgánicos y ácidos Orgánicos. Orgánicos. Ya, hasta ahí van bien. Se llaman ácidos aquellas moléculas que al sumergirlas en un lugar desprenden el hidrógeno que presentan y al líquido envían hidrógenos. Y al enviar hidrógenos, protones, aumenta la acidez de este líquido. Y de ahí sale el pH potencial de Hidrógeno. hidrogeniones, hidrógenos. Entonces ya, yo lo aprendí así fácil, ¿ah? ¿Qué es un ácido para la química? Son moléculas que donde las pongan, disparan hidrógeno, son malísimos, ¿ya? Entonces, inclusive cuando hacen química, todos los ácidos llevan hidrógeno. Por ejemplo, los hidrácidos, por ejemplo, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfídrico, fluorhídrico, es hidrógeno con un halógeno, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Sí, bueno. También tienen los oxáceos que llevan oxígeno. El ácido sulfúrico, el H2SO4, el ácido nítrico, el HNO3, ¿correcto? Ahora, también hay ácidos orgánicos, los que llevan el COOH. Pregunta, ¿en qué se parecen todas las moléculas que he mencionado? H2SO4, HCl, HNO3. Entonces, yo lo aprendí así. Los ácidos, como llevan hidrógeno, son malos, ¿Qué tiene desprenden su agua? hidrógeno, lo botan. Botan el hidrógeno. Ese es el carácter ácido. Entonces, ¿qué propiedad tiene este carboxilo? Va a desprender su hidrógeno, ¿ya? Ese se llama carácter ácido. Ahora, el grupo amino es lo contrario, que tiene carácter básico. Si encuentra por ahí un hidrógeno, lo va a capturar y pasaría a NH3. Por lo tanto, el aminoácido hace las dos cosas. El grupo carboxilo se comporta como un ácido malo, ¡pum! Dispara su ¿aló? Hidrógeno. Su hidrógeno. Eso se llama carácter ácido. Hidrógeno. ¿Qué le gusta hacer al amino? Si encuentra un hidrógeno, lo recibe un hidrógeno, carácter básico. Como la molécula hace ambas cosas, por un lado ácido, por otro lado básico, es de doble comportamiento, llamado anfótico, ¿ya? Entonces, jóvenes, ya, corrección. ¿Cuándo una sustancia se comporta como ácida? Malo, dispara su Disparan su hidrógeno. hidrógeno. ¿Cuándo es básico? Acepta y... Aceptan Cuando hidrógeno. acepta hidrógeno. Jóvenes, ya bueno, por lo menos hablando de la práctica de química. Por ejemplo, si ustedes conocen el ácido clorhídrico, no se pasen, conocen el ácido clorhídrico. HCl. El HCl, ya. Ya. Si ustedes tienen el agua no es ni ácida ni básica, el agua es neutra. ¿Hasta ahí va bien? ¿Qué pasa si le echan el ácido clorhídrico al agua? Ese líquido se vuelve recontra ácido, ¿sí? ¿Qué está haciendo el ácido clorhídrico? Está botando su hidrógeno, se queda como cloruro, bota su hidrógeno, y en el lugar empiezan a abundar más hidrógenos. Y eso aumenta la acidez. Entonces, ese es el carácter. Entonces, como los aminoácidos tienen doble conducta, se les llaman anfóteros. Ahora, cuando los aminoácidos, como están desprendiendo su hidrógeno del carboxilo y ganando un hidrógeno, en la molécula va a aparecer cargas eléctricas. Por ejemplo, si el aminoácido lo sumerge en un medio básico, donde hay OHs, va a botar su hidrógeno, que se comporta al revés, y se convierte en un Ácido. anión. Ya, química, bueno, perdón, anión. Si lo sumerge en un medio básico, pucha, van a haber hidrógeno, un medio ácido, van a haber hidrógenos. El NH2 lo capta y se vuelve NH3. Se comporta como un ion de carga Catión. positiva, se llama catión.
Por lo tanto, ¿qué aparecen los aminoácidos? Capacidad de ionización. 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 A ver, pregunta, ¿por qué el aminoácido al sumergirlo en un medio básico se convierte en un anión? Porque va a botar su Que hidrógeno. desprende su hidrógeno. Su hidrógeno. Perfecto. ¿Por qué en un medio ácido, donde hay mucho hidrógeno, el aminoácido se vuelve positivo o catión? Como hay Porque hidrógenos acepta el muchos, pues perfecto, jóvenes, ya ven, saben química. Ahora, los aminoácidos cuando ambos grupos tienen carga positivo y negativo, equilibra sus cargas, se llama el esguiterión. ¿Cuándo es un esguiterión? Cuando hay carga positiva y carga Negativa. Activa. equilibrio. ¿Cuándo el aminoácido es tipo catión? Cuando tiene carga Positiva. positiva. ¿Cuándo es anión? Cuando tiene carga Negativa. Negativa. ¿Cuándo es un esguiterión? Cuando tiene las dos. Positiva y negativa. Las dos cargas, perfecto, muy bien. Vamos a ver ahora los aminoácidos, por lo menos para que poquito a poco los aprendan. Existen 20 aminoácidos. Ya, yo quiero que me respondan. ¿Por qué acá dicen NH3 y COH? ¿Qué hizo el carboxilo? Prendió ese hidrógeno. ¿Qué hizo el amino? Ganó. ¿Correcto? Se han ionizado, están ionizados. Todos son aminoácidos. Pregunta, ¿en qué se diferencia un aminoácido de otro? Acá están las 20 unidades. Por su colita llamada el Radical. radical. Por ejemplo, a ver, pregunta, ¿cuál es el aminoácido más simple que hay en la naturaleza? Más pequeñito. La La glicina. Glicina. porque como radical va a llevar un Un hidrógeno. Nitrógeno. Correcto. Sigue la alanina que tiene un CH3, así va creciendo. Valina un CH y CH3 dos veces. Van creciendo las cadenitas. Estos aminoácidos, como tienen cadena lineal, se llaman alifáticos o de cadena abierta. Polares, no polares de cadena abierta. Hay también polares con carga. Tienen, por ejemplo, la serina. Son nombres de aminoácidos. Treonina, cisteína, prolina, asparagina, glutamina. Hay otros aminoácidos cuyo radical se cargó positivamente, todos se llaman aminoácidos cuya colita o radical presenta carga positiva, la lisina, arginina, histidina. Otros, por ejemplo, la colita se vuelve nega, dígase, aminoácidos cuyo radical o colita tiene carga negativa. Y así me responden esto, lo máximo. Pregunta, un aminoácido que su radical tiene carga negativa se llama el aspartato. Pregunta, ¿de qué molécula se origina? Si ponen hidrógeno, se llama el ácido Aspartico. aspartico. Muy bien, ¿por qué acá se llama aspartato? Si el ácido botó hidrógeno, cambian ico por Ico por pato. Anato. igual que el glutamato. Muy bien. Ya, que fue pregunta en la UNSA. Hay aminoácidos cuya colita, yo le llamo así para que no se compliquen, o radical, es cíclico. Se llaman los aminoácidos aromáticos. O sea, aminoácido. Su colita es cíclica. Ahí está, no se olviden estos nombres. Fenilalanina, tirosina y triptofano. Estos aminoácidos son fundamentales. Número 1, si se pegan a más aminoácidos, se dan proteínitas, como todos los ladrillitos. Pero tirosina se le va a pegar yodo y se va a convertir en una hormona cuyo nombre tiene X, la tiroxina, que produce la glándula tiroides. Correcto. Y también de la fenilalanina van a salir hormonas como la adrenalina. Y también van a salir neurotransmisores que usa el sistema nervioso. Ya a ver, al grano. Joder, no me gusta que se rayen porque yo me rayo más, ¿ya? ¿Cuántos aminoácidos frecuentes en la naturaleza? Nota máximo del colegio. 20. Todos son aminoácidos porque llevan el grupo amino y carboxilo. Nada más. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un aminoácido y otro? Su radical. Puede ser de cadena abierta, cíclica, positivo, negativo. O los importantes son los cíclicos o Aromáticos. Aromáticos. ¿Qué propiedad tienen los aminoácidos aromáticos? Como unidades van a construir muchas proteínas. Y también, estos aminoácidos van a dar origen a hormonas. De la tirosina va a salir la tiroxina.
hormona de la glándula de tiroides. También hormonas como la adrenalina. Y también los neurotransmisores como la dopamina, serotonina, ¿sí? Bueno, para ir ya a la última parte. Ahora, en cuanto a la alimentación, los aminoácidos se clasifican esenciales y no esenciales. Esenciales son los aminoácidos que el cuerpo no puede elaborar. Tienen que venir en los alimentos que consumen. Y los no esenciales son los que su organismo los puede elaborar. De otras moléculas, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, ¿cuándo un aminoácido en la dieta son considerados esenciales? Nuestro organismo no puede No puede elaborar. Elaborar. Tiene que venir en la comida. Hay otros que son no esenciales. Ya, vamos a razonar, ¿ya? Pregunta, hablando de alimentación, ¿cuándo una proteína es considerada de alta calidad para el humano? Hablen de esta respuesta. Cuando son Como la esenciales. carne, la clara, el huevo. Hablen. En su estructura encuentro todos los... Mayor cantidad de aminoácidos esenciales. Correcto. Por ejemplo, ¿por qué, joven? Ya les voy a contar algo bonito. Por ejemplo, el huevo, la clara del huevo es una masa de proteínas, ahí se llaman o albúminas o globulinas. El huevo es uno de los alimentos más importantes en la dieta del humano, porque al analizar las proteínas de la clara del huevo, tienen todos los aminoácidos, sean proteínas completas. Uno come esas proteínas, las digiere y tendrá todos los ladrillitos. Son proteínas de grado 1 completas. Entonces, igual que las de la leche, que es la caseína, las albúminas, igual que las de la carne. Lo que ocurre, por ejemplo, en los vegetales es que son proteínas, ¿sabes?, de grado 2. A veces a muchas proteínas vegetales les falta algún aminoácido. Por lo tanto, ahí vienen los vegetarianos, también los veganos. Si son vegetarianos, tienen que mezclar distintos tipos de proteínas vegetales para que no les falte ningún aminoácido esencial. Eso ocurre. Por ejemplo, una de las proteínas vegetales que tienen aminoácidos ya casi completos es las proteínas de la quinoa, reconocida en el mundo, ¿no? Por su alto valor proteico. Entonces, hablando de dietas, ¿cuándo una proteína es completa en la alimentación? Lo que han dicho su compañero, en su estructura presenta todos los Aminoácidos esenciales. aminoácidos. ¿Cuándo una proteína en la alimentación es incompleta? Le faltan algunos Aminoácidos. Correcto, muy bien, ya. Los aminoácidos van a formar las proteínitas, se van a ir pegando por enlaces. Por ejemplo, acá tienen un aminoácido, acá otro. Este aminoácido le dice, compañero, nos casamos ya pues bacán para formar las cadenitas. Entonces, a ver, pregunta, ¿cómo saben que este es un aminoácido? Lleva el grupo amino y el grupo Carboxilo. carboxilo. Acá hay otro diferente. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Radical. El Radical. La posición de radical. Chévere. Si este aminoácido se quiere pegar con el otro, dice, nos casamos, ya ve, bacán. Entonces, el carboxilo se siente atraído por el amino del otro. Pregunta de regalo, ¿por qué el carboxilo se va a sentir atraído por el amino del otro? Este es de carácter ácido, este es de carácter básico. Lo contrario, se atrae, pues, ¿sí? Hombre, mujer, ¿no? Positivo, negativo, ácido, básico. Entonces, como son grupos contrarios, se van a sentir atraídos. Al atraerse, ¿qué ocurre? El carboxilo tiene un OH y el amino, este hidrógeno se unen y formarán la molécula de agüita que se va a desprender. Y queda este enlace del carbono que se pegará con el enlace del nitrógeno. Y este es el enlace peptídico, el enlace covalente. Ahora, acá se han pegado dos aminoácidos, ya empezó a formarse la cadena, se va a llamar dipéptido. ¿Qué es dipéptido? Dos aminoácidos pegados. Si se pega un tercero, se va a llamar tripéptido. Y así tetrapéptido, pentapéptidos, polipéptidos, hasta construir las proteínas. Ya, jóvenes, como los he cansado, un repaso final. Pregunta, ¿cómo se unen los aminoácidos para formar proteínas por enlaces químicos llamados peptídicos? ¿Qué es el enlace peptídico? Reacción del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro. Al reaccionar estos grupos, ¿qué desprenden? Molécula de agua.
Correcto. Molécula de agua. Quedando pegado el carbono con el nitrógeno. 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 Este es el enlace peptídico, un enlace covalente. Jóvenes, para cerrar, ¿saben qué les digo mi mnemotecnia? Ya les voy a decir mi mnemotecnia para finalizar. Jóvenes, acá no tienen que aprender gran cosa. Si saben un binomio, saben todo el tema. Ya se los voy a decir. Proteína, nunca los separen de aminoácidos. Es como su primer y segundo apellido. Ya, proteína, aminoácido. Cualquier pregunta sale de ahí, ¿ah? Si les preguntan, ¿de qué están hechas las proteínas? Respondan, cadenas de Aminoácidos. aminoácidos. ¿Cuál es la unidad de toda proteína? Los aminoácidos. Aminoácidos. Otra, las proteínas forman enlaces peptídicos. ¿Quiénes reaccionan? La palabra aminoácido. El grupo amino de uno con el grupo Carboxilo de otro. ácido del otro. ¿Quiénes se pegan? El amino tiene nitrógeno con el carboxilo o a la inversa. O sea, ¿cuál es la palabra clave? Proteína-amino. Aminoácido. Muy bien, jóvenes, ya, bueno, ya es la hora. Espero que por ser primera clase hayan aprendido. La siguiente vamos a avanzar más. Cuídense mucho, síganse protegiendo. Nos vemos la siguiente clase. Chaucito, un abrazo. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Descansen. profesor. Descansen sus Hasta ojitos. luego, Luego. profe. Cuídese. Hasta luego, Lueguito, profe, que les vaya cuídese. Que tenga un bonito día.